Hola, y al fin llegó la hora. Y aquí estamos nuevamente en una rica preparación. Hoy tenemos un producto que todos conocemos a lo mejor muchas veces de nombre, pero no siempre lo preparamos. ¿Qué mejor que esta quinoa? Una quinoa que no requiere preparación ninguna anterior a poder cocinarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas croquetas de quinoa y la vamos a servir con un puré de camote asado, puré de zapallo de camote asado, y lo vamos a perfumar con miel, con esta deliciosa miel de Ambrosoli y un toquecito de merquén. Eso va a dar un dulzor muy rico a esta preparación. Yo ya comencé con un sofrito. El clásico sofrito que nosotros hacemos, lo hice con cebolla, apio, zanahoria, y aquí es donde vamos a cocinar la quinoa. Un dato súper importante es que para que la quinoa quede muy rica, es importante ir incorporándole sabor. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos el sofrito hasta que la cebolla esté translúcida. Agregamos la quinoa, damos un pregraneado solamente. Ahora, ¿cómo la cocinamos? De la misma forma que cocinamos un arroz graneado. Salvo que para esta quinoa, para esta croqueta, lo que vamos a hacer es incorporar un poquito de vino blanco para perfumarlo. Y para terminar de aromatizar, vamos a agregar un buen fondo de verdura. A mí en lo personal me gusta el fondo de verdura hacerlo ojalá solo con verduras blancas, cebolla, ajo, apio, pero solamente la parte del tallo, no las hojas porque son muy fuertes, sin zanahoria. Vamos a salpimentar, pimienta, ya el vino evaporó y aquí vamos a incorporar nuestro fondo de verdura. Esta preparación es para salir de lo típico de la quinoa, de las preparaciones que conocemos de la quinoa, el clásico pebre de quinoa, y hoy día estamos haciendo unas croquetas que las vamos a servir y las vamos a rellenar con un queso mantecoso. Entonces imagínense lo que va a hacer eso, una croqueta calentita, frita, y después al momento de partirla va a tener un queso mantecoso derretido dentro, y además lo vamos a servir con un zapallo que va a estar asado al horno. Ya comenzó a soltar su hervor, se tapa la quinoa, se coloca a temperatura mínima y se deja 20 minutos de cocción. Con respecto al zapallo, ¿cómo vamos a hacer nuestro puré de zapallo? El zapallo lo piqué, lo pelé y lo piqué. Lo voy a salpimentar. Aquí voy a incorporar un toquecito de merquén, pimienta, aceite de oliva. Yo, tal como ustedes ya lo saben, trataría es uno de los aceites que a mí me gusta. Creo que tiene un grado así de muy rico. Agregamos un chorrito de aceite de oliva y una cucharada de esta miel que ya les había comentado. Ahora, con eso va a ser suficiente. Le vamos a dar un par de giros en un bowl primero. Tenemos el zapallo listo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a agregar, lo voy a poner sobre una placa de horno y lo voy a llevar a calor seco durante 20 minutos aproximados a un horno de 180 grados Celsius. Tenemos nuestro horno a la temperatura deseada, tal como se los comenté en algún momento. Este es un buen tip. Si los hornos no tienen el timer que uno requiere para poder cerciorarse que la temperatura está a 180 grados, que es lo que deben hacer, meter la mano sin tocar ninguna pared y dar vuelta 2 veces por lo menos la mano. Y esa es la temperatura de 180 grados que uno debería tener dentro del horno. Lo vamos a dejar cocinar 20 minutos aproximadamente y posteriormente a eso lo vamos a procesar para hacer un puré de zapallo y va a quedar mucho más dulce, no va a perder las proteínas ese zapallo. Y lo vamos a calentar y lo vamos a respirar con un toquecito de crema. Hagamos el recuerdo de la quinoa, del proceso de la quinoa para que lo vayan viendo. Acá, de momento, ya les voy a mostrar, yo tengo un zapallo adelantado y este es un zapallo que se asó con la miel, con un toquecito de merquén y si ustedes se fijan no tiene nada de líquido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacerlo posteriormente a esto? Solo procesarlo y mezclarlo con un toquecito de crema. Con respecto a la quinoa, para que vayamos viendo, miren, ya la quinoa se está cocinando y ya el grano se empieza a abrir. Es igual que un grano de arroz y la quinoa se empieza a cocinar muy lentamente, son alrededor de 20 minutos. Después de que tengamos la quinoa a mitad de cocción, aquí vamos a hacer algo que seguramente no lo habían visto antes. Yo voy a incorporar media cucharada de pasta de tomate a esta quinoa. La voy a mezclar antes que empiece a quedar graneada. Hasta este minuto es súper importante que todo lo que estamos haciendo también sirve para llevar. Hoy día es fundamental que lo podamos reinventar en este nuevo proceso que estamos viviendo. Yo se los digo por experiencia propia, creo que hoy día hay que pensar también un poquito más allá, pensar en cuidarnos, pensar en lo que estamos haciendo finalmente como producto para el cliente final, ¿no? Mire,
Yo para esta preparación ya tengo listo el zapallo, lo cociné el mismo zapallo que ya lo tenía asado, lo procesé y quedó de esta forma. Desafortunadamente las cámaras no muestran los aromas, no muestran los sabores, eso, pero es un zapallo mucho más dulce, no necesariamente con la miel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo vamos a templar solamente y aquí es donde voy a incorporar un toquecito de crema solo para refinarlo, nada más. Por otra parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya la quinoa, como demora alrededor de 20 minutos, y estas son croquetas que las vamos a hacer con la mano, se sale ella termina de su cocción en la olla y sale de esta forma, que es una quinoa graneada, igual que un arroz graneado. ¿Sí? Cuando el grano está abierto es porque la quinoa está lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esta quinoa vamos a procesar una parte de ella con un mixer. Y eso es todo. Y eso nos va a ayudar a que esta preparación se pueda pegar. Ya tenemos el zapallo, también está listo. Es un puré de zapallo más consistente, si se fijan. Vamos a rectificar la sazón. Yo voy a usar un poquito más de merquén, porque le había puesto un toquecito solamente, un toquecito de sal y muy poca pimienta. Si ustedes se fijan, para que vean el proceso de la quinoa, ya comienza como a secarse, ¿no? Y eso significa que le falta muy poco para llegar al término. ¿Sí? A esta quinoa, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a usar un huevo, vamos a usar la mitad de este huevo, porque no queremos un exceso de humedad tampoco. Si ustedes se fijan, para armar estas croquetas no hemos usado ningún otro agente, ni harina, nada de panko, ni pan rallado tampoco para poder hacer esta preparación. Y aquí es súper importante, con la ayuda de unos guantes quirúrgicos, vamos a armar nuestras bolitas de quinoa. Esto es lo que vamos a hacer. Agregamos un toquecito de aceite de oliva en nuestras manos, nuestra quinoa, y la pillería aquí, para que quede más rica, vamos a agregar un cubito de queso y empezamos a armar nuestra croqueta. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que hacemos con esta bolita de quinoa que tenemos? La llevamos al refrigerador para que tome más frío y se apriete un poco y después la vamos a empanizar. Yo ya tengo una armada, las tengo listas en el refrigerador, las voy a ir a recoger y vamos a hacer el proceso de empanizado. Estas son las que estaban listas y aquí en este proceso las vamos a pasar por harina, huevo saborizado. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo saboricé el huevo? Solamente con sal y pimienta, nada más. Y después la pasamos por un pan rallado y ahí se van a ir a la fritura. Entonces, harina. ¿Por qué harina? Porque con esto formamos la película para que el huevo no penetre a la misma bolitas de quinoa y no estamos incorporando ningún agente para poder humedecer esta mezcla. Entonces tenemos harina, huevo y pan rallado. Miren. Y están listas. Estas las retiramos del pan rallado, las ponemos nuevamente al frío para que queden más apretaditas y quedan así, de esta forma. Y aquí se van a la fritura. Yo para esta preparación, pues me están preguntando cuánta quinoa usé para estas bolitas. Para esta preparación estoy usando bolitas de 50 gramos y en términos ¿cómo se llama? De queso usé solo 10 gramos de queso. Vamos a freír en un aceite de 180 grados Celsius más o menos. Ahora, ¿cómo medimos el aceite? Ustedes se van a preguntar. Aparte de tener un termómetro, lo que podemos hacer es medirlo de la siguiente forma. O sea, cuando uno coloca un poquito la mano sobre el aceite, la temperatura no la siente tan fuerte, ¿no? Y además que uno cuando ve el aceite se empiezan a formar esas rayitas que están abajo, y cuando están esas rayitas abajo es porque el aceite ya está caliente para poder freír. La idea es que la quinoa, o sea, en el proceso que estamos haciendo hoy día, la quinoa tiene una consistencia adecuada.
Si quisiéramos, por ejemplo, en el caso de querer darle más consistencia y colocar harina integral o harina de linaza, algo, lo que vamos a lograr es, al momento de morderla, es tener una bolita de quinoa que va a ser muy dura y no va a ser tan rica comerla. La idea es que yo hago la referencia así como el sushi. Cuando uno come sushi, ¿qué es lo que busca? Cuando uno agarra los rolls, se los come, el arroz se desarme. Ese es un buen sushi. En el caso de la quinoa, cuando yo la como, la idea es que también se desarme. Ahí ya están en plena fritura nuestras bolitas de quinoa. Nuestro puré de zapallo también está listo. Tiene esta consistencia. Las croquetas me preguntan si pueden ir al horno. Sí, efectivamente pueden ir al horno. Ahora, ¿cómo las cocinamos en el horno? 180 grados por 20 minutos. Y ahí van a quedar muy crujientes. Ya están casi. Y yo tengo una adelantada para que podamos ir al montaje. ¿Les parece? Yo para este montaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a achicar un poquito esto. Ahora, vuelvo a insistir. Lo bueno de esto es que recuerden que sirve tanto como para poder hacer la preparación en la casa, como para también poder llevarlo. Entonces vamos a montar dos platos. Ahora, es súper importante que ustedes entiendan que la quinoa, este fue un giro de tuerca que le dimos a la quinoa. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Es que no necesariamente la usemos graneada o la usemos en ensalada, sino que hicimos unas croquetas de quinoa. Entonces, ¿qué más rico que comer en familia y comer de este tipo? Mire, yo voy a montar dos platos. Este es para la familia y con esto vamos a hacerlo para llevar en un envase. Las croquetas, miren, ahora les voy a contar un secreto que pueden también usar ustedes. Estas croquetitas de quinoa perfectamente las podríamos congelar y mantenerlas siempre en el refrigerador. Tal vez cocinarlas una vez a la semana y posteriormente a eso, cada vez que las necesitemos, si es tanto para delivery o para agasajar a nuestros comensales en la casa, las podemos sacar y freír. La idea es sacarlas unos 3-4 minutitos antes para que no queden dentro crudas. Tenemos nuestras bolitas de quinoa. Vamos a usar, en el caso del delivery, yo tengo una salsa de aceituna, que es una mayonesa de aceituna, un toquecito de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta. La vamos a dejar dentro. En el caso de la que vamos a servir en la casa, es una mayonesa con aceituna. Miren. Bolitas de quinoa que están rellenas con queso. Y vamos solamente a usar unas hojitas verdes, unos tomatitos cherry. Un toquecito de cibulet. Y estas que ustedes ven acá son unas hojitas de apio. Generalmente, ¿qué es lo que hace uno? Las botan. Generalmente las hojitas de apio son como lo que va quedando del apio y no, tienen harto sabor. O sea, yo en algún momento, cuando les dije del fondo, la idea del fondo de verdura es que no le pongan las hojas de apio porque son muy fuertes, pero sin embargo sirven mucho como ensalada. En nuestros mix verdes generalmente están muy bien con las lechugas, ¿no? Vamos a colocar un poquito de salsa igual, de mayonesa aquí. Decoramos con algunos tomatitos cherry, lo mismo. Recuerden que en el fondo el delivery es lo que estamos cocinando en la casa y lo queremos llevar también, o sea, lo que cocinamos en nuestra casa y lo queremos vender para otros. Entonces es importante que el montaje del plato sea entretenido, que sea bonito, para que... Y aquí tenemos dos formas y a mí lo que más me gusta siempre que termino un plato es un chorrito de aceite de oliva, la trattoria. Y yo, para terminar y perfumar un poquito más el plato, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar un polvito de hongos secos. Y ahí tenemos una rica preparación para llevar. Ahí está. Formato delivery y formato para comer en casa.